Buenos días. Ante todos, agradecer a las autoridades del Congreso y darme la posibilidad de participar nuevamente en estos congresos que siempre permiten también encontrarse con gente que uno no ve durante mucho tiempo y que solamente son comunicaciones a través de emails o enojos a través de cuestiones que no fueron contestadas o vistas no corridas o cuestiones que se trasuntan fuera del ámbito colegial y cordial, que generan siempre en forma irremediable estos congresos y que nos permiten conocernos más allá de la cuestión científica y saber que con nuestras diferencias ideológicas que podamos tener en diversos temas, pertenecemos a una misma provincia y, como bien dijo el señor decano, de diferentes ámbitos académicos y formacionales estamos todos de un bien común, que es lograr que esta reforma procesal penal finalmente se encamine hacia un camino sin retorno. Voy a presentar a los panelistas que están conmigo, cuya presentación le viene casi necesaria. El doctor Roberto Mándaras es un reconocido académico de la Universidad Católica Argentina de la ciudad de Santa Fe, con una amplísima trayectoria en el Poder Judicial, vocal de cámaras. También se encuentra con nosotros el doctor Tomás Orso, profesor de la Universidad de UCEL. Me pidió que lo presentara simplemente como juez, pero también es vocal de cámaras de la ciudad de Nuevo Tuerto. Y se encuentra con nosotros también el doctor Raúl Superti, profesor universitario de esta facultad, con quien acabo de entregar medalla de oro de la Universidad Católica Argentina, y también un docente incansable, porque es incansable realmente, hay que reconocerlo, con una amplísima capacidad de generar dudas que a veces ojalá le pudiera seguir la velocidad de pensamiento que tiene. Así que es para mí un honor estar con tres personas tan prestigiosas y les voy a ceder la palabra, en primer lugar al doctor Roberto Mándaras, y traje el cronómetro para ser absolutamente equidistante con todos los panelistas y que esto sirva para disparar ideas y posteriormente podamos poner un video. Gracias. Doctor Mándaras. Buenos días. En primer lugar le aclaro al moderador de que no va a ser necesario los papelitos porque lo mío en realidad no es demasiado extenso, pero el tema que he seleccionado para este panel, que se trata de la prohibición de prueba trasladada. Pero bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores de este congreso y en particular al doctor Claudio Puccinelli, con quien hace muy poco tiempo compartimos también una mesa de debate o de redonda sobre juicio por jurado. Agradezco la invitación y es un gusto estar nuevamente en esta Universidad Nacional de Rosario y en la Facultad de Derecho, que me trae particularmente gratos recuerdos porque en mi inicio, cuando terminé la escuela secundaria, vine a estudiar licenciatura en Ciencia Política y en ese momento la facultad estaba en el piso superior de esta universidad, así que muchas horas he pasado también dentro de este ámbito académico, si bien no estudié aquí la carrera de abogacía. En primer lugar, el tema que he seleccionado, la prohibición de prueba trasladada, digamos un tema que aparenta poco, pero que en realidad dice mucho y va a decir mucho más, creo yo, y van a quedar las puertas abiertas para el debate. En primer lugar voy a comenzar señalando qué debe entenderse o qué se entiende por prueba trasladada. Se considera prueba trasladada a la prueba que, producida en un proceso, se incorpora como prueba en otro proceso con la finalidad de que sea valorada para formar convencimiento en el juzgador. O sea, supone llevar la prueba de un proceso a otro para su valoración. Y este traslado puede ser de todas las pruebas de ese proceso o solo de alguna de ellas. El concepto más difundido en nuestra doctrina
en América es el acuñado por David Echandía, quien sostiene que se entiende por prueba trasladada aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original si la ley lo permite. Trasladar pruebas, y vale esta aclaración, no significa trasladar decisiones, sino medios probatorios, por lo que el juez conserva siempre la facultad de valorarla y darle el alcance o la relevancia probatoria que, conforme su entendimiento, la prueba merece. La prueba trasladada, en tanto refiere a la cuestión probatoria, ha sido objeto de la teoría general del proceso, entendida esta como la parte general de la ciencia del derecho procesal, que tiene como objeto el estudio de aquellas instituciones comunes a las distintas disciplinas procesales especiales. Por ejemplo, los conceptos de jurisdicción, acción, excepción, defensa, prueba, recursos, etc. Razón por la cual se entiende a la prueba trasladada como aplicable a todo tipo de procesos, y su uso se ha justificado en virtud de fundarse en el principio de unidad de jurisdicción, de concentración y de contradicción. La prueba trasladada ha sido y es utilizada en todos tipos de procesos, pero sin duda es en el proceso civil donde mayormente se materializa. En materia civil se ha ido admitiendo cada vez con mayor amplitud este tipo de prueba, requiriéndose en líneas generales para su válida incorporación y valoración que en el primer proceso las pruebas trasladadas se hayan practicado conforme a la ley, que el pedido de traslado se haya solicitado oportunamente y que en el proceso en el que se produjeron se hubieran practicado a petición de parte contra quien va a ser utilizada o, en caso contrario, con audiencia de ella, para mantener así la plena vigencia del principio de bilateralidad del proceso. David Echandía, que ha trabajado mucho sobre la prueba trasladada, entiende que si la prueba no ha sido practicada con audiencia de la otra parte, es indispensable para ser valorada en el nuevo proceso que sea ratificada, obviamente cuando se trata de un testimonio. Si se trata de una inspección ocular o judicial, dice que puede ser apreciada libremente, y si es pericial tendrá el valor de indicios, pero también entiende que en estos casos resulta conveniente repetirla incluso de oficio también en materia penal. Respecto a los documentos, distingue entre los auténticos y los privados no reconocidos y entiende que estos también deben ser ratificados. Normativamente en nuestro país, la prueba trasladada ha sido regulado por algunos códigos procesales civiles, aunque no en forma idéntica. Así, el Código Procesal Penal de la Nación establece que cuando la prueba consistiera en constancia de otros expedientes judiciales no terminados, la parte agregará los testimonios o certificados de las piezas pertinentes sin perjuicio de la facultad del juez de requerir dichas constancias o los expedientes en oportunidad de encontrarse en estado de dictar sentencia. También se regula en el Código Procesal de Córdoba, y allí aparece una particularidad: se lo hace dentro de las medidas para mejor proveer, lo que de alguna manera ha generado controversias al otorgarle facultades de tipo instructorias al juez civil, sosteniendo que tiene estas facultades en las medidas para mejor proveer, entre ellas decretar que se traiga a la vista cualquier expediente o documento que crean conveniente para aclarecer el hecho de los litigantes, el derecho de los litigantes. Lo contempla el Código Procesal Civil de Buenos Aires, el Código Procesal Civil de Tierra del Fuego, en términos bastante similares, algunos de una manera más completa, conforme el concepto ya enunciado y las características que había señalado David Echandía.
¿Qué ha pasado en la jurisprudencia nacional? La jurisprudencia nacional en materia civil respecto a la prueba trasladada es realmente copiosa, es importante. Y refiere fundamentalmente a la traslación de las pruebas de los procesos penales a los procesos civiles, sosteniéndose para justificarla, además de los argumentos ya indicados, que resultaría irrazonable que el juez civil quede vinculado por el pronunciamiento penal en virtud de la prejudicialidad penal o la presentencialidad penal sobre la civil y deba ignorar las pruebas en que se fundó esa resolución. La Corte Suprema de Justicia, ya desde tiempo atrás, viene sosteniendo un criterio amplio, admitiendo la valoración de las pruebas producidas en un proceso penal en un juicio civil. En el derecho comparado, también en algunos países ha sido regulado, particularmente en Colombia, obviamente, que establece que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades siempre que en el proceso primitivo se hubiere practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. En la República Oriental del Uruguay se encuentra regulada en el Código General de Procedimientos, en el cual obviamente resultaría de aplicación a todos los procesos. Ahora bien, esta breve introducción respecto de las cuestiones generales sobre la prueba trasladada sirve como referencia que nos permita una aproximación a este instituto y a su acogimiento, particularmente desde la doctrina y la jurisprudencia para cualquier tipo de proceso, incluido el proceso penal, que es lo que aquí nos interesa. Veamos entonces, ¿qué ha sucedido y sucede en el ámbito del proceso penal y en particular de nuestro proceso respecto a la prueba trasladada? En el sistema anterior, con una instrucción formal y un juicio manifiestamente inquisitivos, la prueba trasladada no generaba en realidad mayores complicaciones y no era excepcional que se la admitiera, ya sea pedido de parte o de oficio, independientemente de que no se encontraba regulada. Partiendo de la consideración de que la instrucción estaba a cargo de un juez, que entre otras funciones tenía la de producir la prueba aún sin intervención de parte, prueba que permitía fundar la acusación y así aperturar el juicio, y que las diligencias que realizaba en busca del esclarecimiento de la verdad como fin inmediato de este proceso podían además válidamente fundar una sentencia de condena. Y en la medida en que la prueba que se trasladaba al proceso penal cumpliera con todos los requisitos que la ley adjetiva exigía respecto de dicha prueba, era coherente al sistema que fuera admitida y se le atribuyera total eficacia probatoria. Considerándose además que al ser incorporada en la etapa instructoria por decisión de quien legalmente tenía a su cargo la tarea de investigación, esto sucedía generalmente porque era una característica del sistema, las partes podrían ser inconvenientes refutarlas en la instancia de juicio, para lo cual debían observarlos en oportunidad de formular acusación o defensa, e igualmente sucedía si era formulada luego durante la etapa de juicio. Obviamente que el procedimiento escrito favorecía la incorporación de la prueba trasladada y se entendía que no había lesión al principio de bilateralidad del proceso, ni al de contradicción, ni al de inmediación. Si bien en la Argentina los códigos procesales que tributaban al sistema inquisitivo no regularon la prueba trasladada, sí encontramos claras regulaciones en el derecho comparado americano, en particular países como Perú, Ecuador, Colombia, antes de una reforma que acaeció la década anterior. En Colombia particularmente se establecía que las pruebas podían ser, que se hubieran practicado una actuación judicial o administrativa, podían trasladarse
a un proceso penal en copia auténtica y deberán ser apreciadas conforme las reglas previstas en el Código. Ahora bien, obvio resulta que en un sistema acusatorio la situación se presenta totalmente diferente. La posibilidad de trasladar pruebas de un proceso extraño podría poner en serios riesgos los principios del sistema acusatorio en orden a la actividad probatoria. El principio dispositivo, según el cual son las partes quienes tienen en exclusividad la facultad de la aportación de la prueba, el principio de bilateralidad de la prueba, que en el caso se traduce en que la prueba haya sido introducida con intervención controlada de la parte contra quien se intente utilizar, el principio de inmediación, por el cual la prueba debe ser producida ante el juez del juicio, el principio de concentración, que tiende a evitar que la prueba se disperse, para lo cual se debe recibir en una sola audiencia, y el principio de contradicción, poder confrontar y controlar la prueba para luego refutarla. Es entonces que estos principios se presentan como el primer escollo para admitir sin más y sin ninguna reserva la prueba trasladada en el proceso penal. Entiendo, y creo que vale la pena señalarlo, que hay que distinguir entre la prueba trasladada de la que se produce en instancias anteriores del proceso, ya que estas pruebas no son de esta naturaleza y además están integradas en el mismo proceso. En particular, referimos al anticipo probatorio, a los cuales el Código le otorga el carácter de prueba y no de simple evidencia, al punto de que en el artículo 325b se establece que en los casos del interrogatorio se deben aplicar las reglas allí establecidas. A esto podemos sumarle también las declaraciones previas del imputado, que conforme jurisprudencia conocida, y esto es aspecto de otro panel, debe considerarse prueba autónoma y eventualmente ser utilizada en el debate. Ahora bien, tal como lo establece el elemento objetivo, el juez deberá resolver todas las cuestiones que hubieran sido objeto del juicio, apreciando únicamente la prueba recepcionada durante el debate, conforme lo establece el artículo 332. Esta norma también se presenta como un obstáculo, ya no de carácter principialista, sino normativo, para admitir la prueba trasladada en el proceso penal. En tanto, cualquier prueba, salvo el anticipo probatorio o la prueba autónoma, que no hubiera sido producida en la audiencia de debate y obviamente conforme las reglas establecidas, no lo habilitaría para el dictado de la sentencia. Como primera conclusión, entonces, entiendo que la prueba trasladada no se encuentra habilitada, en principio, en nuestro ordenamiento procesal, por cuanto, en primer lugar, puede implicar menoscabo a los principios probatorios del sistema actual, y en segundo lugar, porque el juez no puede basarse en prueba no producida en la audiencia de debate en el juicio. Entiendo entonces que es una regla general que las pruebas practicadas en otras actuaciones procesales no son admisibles como medio de prueba en otro proceso penal. Si una de las partes considera que resulta pertinente utilizar pruebas que fuera producida en otro proceso, debe necesariamente agotar todos los recursos para incorporar tales pruebas a este proceso de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal en materia penal. Es decir, ofrecer como prueba las que fueron producidas en otra actuación, pero no como prueba trasladada, sino como prueba para ser rendida en el proceso en el que se pretende sea considerada. Lo que resulta obviamente factible, porque si se pretendería introducirla como prueba, significa que se tiene conocimiento de las mismas. Si se pretende incorporar testimonios de testigos, deben solicitar que declaren en el proceso, y deben así solicitarlo. Si se permitiera el traslado de tales testimonios, se negaría a la contraparte cualquier posibilidad de ejercer el derecho a confrontarlo y contradecirlo, para luego refutarlo si fuera del caso. Ya que la prueba trasladada no puede someterse a contraexamen, que es la mejor ocasión que tienen los litigantes para examinar a los testigos de la contraparte, extrayendo información que puede resultar útil para sostener su teoría del caso. Contraexamen o contrainterrogatorio es claramente establecido y incorporado en el Código por la reforma al artículo 325 de la denominada Ley de Herramientas.
y que tiene como finalidad confrontar al perito o testigo con sus propios dichos o con otras versiones de los hechos, derecho que no puede de ningún modo menoscabarse. También hay que considerar, en orden a la imposibilidad de aportar la prueba trasladada, lo establecido en el 326 modificado del Código Procesal Penal, cuestión que por razón de tiempo, digamos, no voy a hacer demasiada referencia, pero también se transforma el artículo 326, en todo caso después lo vemos, en un escollo para la aplicación de la prueba trasladada dentro de nuestro proceso. Si bien sostuve como regla general que las pruebas practicadas en otras actuaciones procesales no son admisibles como prueba en el proceso penal, existen establecidas normativamente excepciones. El Código Procesal Penal de la Nación, Ley 27063, que está suspendido en su aplicación, conforma una hipótesis de prueba trasladada que está contenida en el 158, inciso F, estableciendo un procedimiento especial cuando se trata de víctimas o testigos menores de edad, que a la fecha en que se requería su comparencia no hubiera cumplido 16 años, personas con capacidad restringida, testigos víctimas de los delitos de trata y explotación de personas, u otras graves violaciones a derechos humanos, y si la naturaleza y circunstancias del caso así la aconsejan. Establece que se podrá admitir la exhibición del registro audiovisual de declaraciones previas de la víctima en ese o en otro proceso judicial. Si las partes requiriesen la comparencia de los efectos de controlar la prueba, el juez le requerirá los motivos y el interés concreto, los puntos sobre los que se pretende examinar el testigo, y admitirá el interrogatorio solo sobre aquellos que hagan al efectivo cumplimiento del derecho de defensa del juicio. En el derecho comparado también encontramos una situación de prueba trasladada en materia penal en la ley 30.077 del Perú y que refiere particularmente a la persecución y castigo de la criminalidad organizada. Ahora bien, el tema entiendo que es mucho más complejo de lo que aparenta. Como regla general, entonces, entiendo que en principio la prueba trasladada no estaría o no resultaría posible dentro de nuestro actual sistema procesal. Sin embargo, se me plantea un interrogante. Ante un sinnúmero de situaciones que podrían llevar a verdaderos conflictos de difícil solución, ¿es factible excepcionar esta regla? Me atrevo a ejemplificar algunas situaciones que pueden ser conflictivas. Que el testigo no puede ser ubicado, falleció o sufrió una incapacidad sobreviviente y hubiera declarado en otro proceso. La existencia de informes que solo obran en procesos judiciales y no es posible obtenerlos nuevamente. Vale, por ejemplo, el que hiciera referencia a una menor supuestamente abusada por un mayor y un menor y el único informe médico estaría en la actuación en el juzgado de menores. Un documento secuestrado en otro proceso, declaraciones de rebeldes o prófugos, condenados en otro proceso, la conformidad de parte. Si se admiten excepciones, obviamente debe necesariamente exigirse la explicación clara de la pertinencia, del cumplimiento de los requisitos para la admisión de prueba y de la relación con los hechos que resultan relevantes para la decisión a tomar. Y el juez debe tomar recaudos suficientes para garantizar que no se nos caben los principios probatorios esenciales, admitiéndose la oposición de la parte, que debería resolverse en la audiencia preliminar o en el juicio de hipótesis del artículo 324, es decir, la dejación de nuevas pruebas. Para terminar, la prueba trasladada a un proceso penal es inaplicable porque viola principios procesales consagrados en la Constitución. Pero por otro lado, y aquí nuevamente mi interrogante al que trataré de buscar la respuesta, la prueba trasladada no constituye una excepción en la producción de la prueba y le corresponde al juez determinar las razones que hagan utilizables dichas pruebas. Muchas gracias.